Yo soy madrileño, en Madrid nací, en Madrid pasé gran parte de mi infancia, en Madrid viven mis padres y mi familia, y hoy celebramos a San Isidro Labrador, santo madrileño, patrón de Madrid, y a pesar de que yo llevo 17 años aquí, nunca les he hablado de él, así que voy a hacerle justicia a nuestro santo patrón, porque este año estamos de un modo muy especial pues viendo la vida de los santos, ya que aquí no es memoria obligatoria, pero bueno, pues está bien que nos paremos. Hay santos cuya vida nos es muy diáfana, tenemos mucho conocimiento muy acertado, exacto de cómo es su vida, y esto no depende solo de la antigüedad. Hay santos muy antiguos de los cuales sabemos muy bien cómo es su vida, y hay otros que están en una nebulosa de una bruma legendaria, ¿no? No sabemos muy bien qué es histórico, qué es leyenda. Y claro, nosotros nos gusta conocer la verdad. Nosotros somos creyentes, pero no somos crédulos, es decir, no creemos cualquier cosa. Nos gusta saber la verdad, sabemos que hay milagros, cosa que los racionalistas no pueden entender. Los racionalistas, cuando oyen hablar de un milagro, ya dicen, esto seguro que es mentira, porque su ignorancia supina les hace creer que es imposible que Dios actúe y que viole o perfeccione sus propias, sí, en cierto sentido rompe sus propias leyes de la naturaleza en favor nuestro. El demonio también lo hace, pero contra nosotros. Hay una escuela muy importante en la Iglesia, sobre todo en Amberes, en Bélgica, antigua, que busca que estos santos cuya vida no es tan clara, pues poderla aclarar, pero no siempre es fácil. Porque sí que ha habido momentos en la historia de la Iglesia en que ha habido algunos autores que han inventado, y hoy sabemos que son inventos de cosas de la vida de los santos. Tenemos la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un obispo de Génova, en la cual no es fácil saber qué es histórico y qué es legendario. No siempre es posible saberlo. Yo cuando dudo tiendo a creerlo, porque me fío más de la tradición y del peso de la historia que de lo que digan hoy los racionalistas. Pero bueno, es verdad que a veces a lo mejor han podido contar cosas de los santos que no hayan ocurrido. Si podemos saberlo, mejor, pero si no, no es tan importante. Pero también es bueno saber que es exactamente así y que es posible que haya ocurrido. Pues vamos entonces con San Isidro Labrador, porque este es uno de esos santos en los cuales hay hechos que son impepinables, que son indubitables, y otros pues que no sabemos muy bien si son legendarios o no. Entonces sabemos que nació en Madrid. Madrid era una ciudad mairit, sobre todo musulmana, y a finales del siglo XI nace Isidro de una familia mozárabe. Mozárabe significa Metz árabe, el que está en medio de los árabes. Los españoles fuimos estúpidamente invadidos por nuestra negligencia, por estar desunidos, por flojos, y en un santiamén los musulmanes se merendaron la península ibérica y solo los pudo parar en Poitiers los franceses, los antepasados de Carlomagno. Y España se la comieron, salvo un último rincón que era Covadonga, desde donde empezó la reconquista. Y lo que los musulmanes hicieron en poquísimo tiempo, pues los cristianos tardaron 800 años en reconquistar. Y bueno, pues estamos en los comienzos de la reconquista, en los 3 primeros siglos. Nace, sobre todo la reconquista se hizo en 3 grandes etapas, podríamos decir hasta el río Duero, después hasta el Tajo y luego hasta el Guadalquivir. Bueno, pues estamos en el siglo XI, finales del XI, principios del XII, y nace este Isidro, del cual conocemos muy pocas cosas, pero sabemos que existió, que se le tiene mucha devoción y que se le venera como santo 40 años después de haberse muerto. Es decir, es difícil inventarse demasiadas cosas de una persona que se ha muerto hace 40 años. Ustedes imagínense, estamos en el 25, pues hace 40 años es alguien que murió en el 85. Pues hasta yo me acordaría de él, tendría 7 años. Es difícil inventar muchas cosas de una persona tan reciente. Y tenemos un código que se escribió solo menos de 100 años después, el Codex Isidorus Agricola, o sea, el código de Isidro Labrador, en el cual pues, nos menciona muy poquitas cosas. Que está casado,
lo cual es una novedad. Tenemos un santo laico casado. No es tan normal, casi todos los santos que veneramos son sacerdotes y monjas, no porque los curas seamos más santos que ustedes, no, sino porque llevar un proceso de canonización implica a alguien que tenga los medios, la perseverancia, la continuidad, y bueno, pues la Iglesia no se traga cualquier proceso. Entonces, para canonizar a alguien hace falta un proceso. Aquí tenemos a Monseñor Elorza, pues hace falta recoger testimonios, insistir, escribir, ver el milagro, y eso, pues normalmente los hijos y los nietos de un buen señor pues no se pueden dedicar a eso, Entonces, esa es la razón por la cual hay menos santos canonizados. Pero les aseguro que en el cielo hay muchísimo más casados que curas y monjas, se lo aseguro, Y que hay curas, monjas y papas en el infierno, también lo sospecho, Entonces, pues tenemos y esto es muy importante para nosotros, un laico casado, y también su esposa la veneramos como santa, Santa María de la Cabeza. Se llamaba María Toribia, no sé qué es peor, si llamarse María Toribia o María de la Cabeza. Ahora hablamos de ella. Vamos por partes. No, es bonito. El código solo menciona que está casado, que tiene un hijo, y que se narran de él 5 milagros, y luego ya pues se le van añadiendo cosas que no sabemos si son legendarias o son verdad. Entonces vamos a ello. Lo cierto es que es un santo que fue profundamente popular. Antes de que la Iglesia lo canonizase, la gente lo tenía por santo, lo cual es muy indicativo. La gente no es tonta y no es fácil engañar a unos vecinos, no se les engaña, no se les hacen creer que es santo su vecino. Y bueno, pues aunque fue canonizado en el siglo XVII en una ceremonia muy importante, Gregorio XV canonizó a San Isidro, no con cualquier santo, con la mismísima Santa Teresa de Jesús, que en España se le llama la Santa. En España, como se dice la Santa, es Santa Teresa de Jesús. Con el grandísimo San Ignacio Loyola, con el grandísimo San Francisco Javier, 4 santos españoles, y un italiano, el alegre San Felipe Neri, a quien celebraremos dentro de poco. Es coetáneo del grandísimo Cid Campeador. Y bueno, pues resulta que cuando tiene 3 años, Madrid, o Mairit, es liberado por los cristianos. El grandísimo rey Alfonso VI, que liberó Toledo, y Madrid está cerca de Toledo, lo liberó, y entonces cuando se liberaba un espacio y se expulsaba a los musulmanes hacia el sur, había que repoblar esa zona. Y no era fácil, porque la gente que repoblaba era gente que se ponía a vivir en la frontera con gente combativa y malvada, como eran muchos de los musulmanes. Y entonces, pues ahí estaba Isidro Labrador con su familia, en un lugar de frontera, peligroso. Ahora voy a decir por qué esto de peligroso. Y bueno, no sabemos mucho más. Lope de Vega, posteriormente, un sacerdote grandísimo dramaturgo, escribe sobre él y dice que sus padres se llaman Pedro e Inés. Y bueno, pues se sitúa su vida inicial donde está enterrado, en la iglesia de San Andrés de Madrid, y bueno, pues ahí vive humildemente, arrendando un terreno. Son pobres, no tienen nada propio, entonces trabajan para otros y a cambio de lo que cultivan, pues viven. Es en esa época donde se encuentra la patrona de Madrid. La patrona de Madrid es la Virgen de la Almudena. Almudaina es una palabra musulmana que significa la que está en la ciudadela, porque esto es una cosa muy frecuente en España, una historia muy parecida a la del Santo Cristo de Bagazán. Era súper frecuente. Los musulmanes, a medida que fueron invadiendo España, fueron expulsando, los cristianos se iban huyendo hacia el norte. Entonces iban llevando lo que más amaban, las reliquias de sus santos y las imágenes de sus santos, sus cristos y sus vírgenes. Y muchas de ellas las escondían. Entonces hay muchas imágenes que eran escondidas en el hueco de un árbol, en una muralla, en un lugar, en un pozo. Y entonces, en los siglos sucesivos, pues la Virgen iba mostrándose normalmente a gente humilde, a pastores, a gente sencilla, haciéndoles ver que estaban ahí, escondidos, como para que los desenterrasen y se les diera culto. Pues esta es la historia de la Virgen de la Almudena de esta época. El caso es que, como está en zona fronteriza, una zona recién conquistada, había veces que se reconquistaban terrenos y los musulmanes volvían a invadir y estaban así un ten con ten, un tira y afloja, un ida y vuelta, y entonces los musulmanes vuelven a recuperar la zona de Madrid y entonces Isidro tiene que huir al norte a Torrelaguna, que está en el norte de Madrid, y allí parece que conoce a María Toribia, con la que se casa.
Nosotros la llamamos Santa María de la Cabeza porque sobre todo veneramos su cráneo. Entonces la santa, la de la cabeza, entonces Santa María de la Cabeza. A usted le suena mal, pero un madrileño Santa María de la Cabeza es lo máximo. No me pongan esa cara porque Santa María de la Cabeza en Madrid es lo máximo. Y un respeto muy grande a su cráneo. Una santa muy querida. Allí concibieron a su hijo, Illán, que también es santo, San Illán. Y bueno, pues lo tuvieron después de un periodo de abstinencia conyugal. Hay esposos que se sienten llamados a vivir en abstinencia y es algo especial, no cualquiera está llamado a eso, pero después de ese tiempo pues vieron que Dios quería que concibieran y concibieron a San Illán. El caso es que, bueno, que no sabemos mucho más de él, que murió a los 90 años, muy anciano, pero tenemos 5 milagros contados por este códice tan antiguo y luego otros que se han contado después. El más famoso no es de estos 5. Los 5 milagros que conocemos de él, uno es en vida, o sea, los 5 son en vida. Uno es que está ofreciendo trigo a las palomas y no hay suficiente, entonces las multiplica. Y yo, como le tengo mucha manía a las palomas, con la fama que tengo de que no me gustan los animales, que me encantan, las palomas no. Pero bueno, pues San Isidro sí las quería y les daba. Es que nos ponen los tejados, son terribles, son ratas voladoras, pero bueno. San Isidro no le importaba que las palomas inundasen, invadiesen y llenasen de guano nuestras iglesias y las alimentaba. Pues bien por él. Luego está el milagro del lobo. Unos niños le alertaron de que su burro lo estaba acechando un lobo y entonces se puso en oración para que el lobo se alejase y lo logró. Luego está el milagro de la olla. Multiplica comida. Este milagro me gusta más porque no es para las palomas sino para los pobres. Entonces está dando a los pobres y nunca se acaba la olla porque hasta que da de comer a todos. Yo pido ese milagro para nuestro comedor, que a veces estamos un poquito ahí. El cuarto milagro es el de la cofradía. Y a él se le quiere mucho porque es un gran santo que atrae las lluvias. Nosotros, como no conocemos mucho la sequía, no pedimos mucho la lluvia, al revés, a veces pedimos para que deje de llover, pero en España es muy necesaria la lluvia y sufrimos con frecuencia de sequías, y San Isidro es un gran santo, aunque el año pasado estuvimos a punto de sacar aquí santos para pedir la lluvia, pero bueno. Y el quinto milagro es el más famoso, es el que seguramente ustedes conocen, el que está en todos sus cuadros. Entonces está San Isidro rezando y mientras él reza hay unos ángeles que le están ayudando con los bueyes. Y uno dice, mira qué sinvergüenza, así yo también quiero ser santo. Un santo Aragán, que no trabaja y que reza. Y aquí yo quiero aclarar un refrán que yo he oído desde que soy niño y que a veces está bien empleado y a veces no. Los refranes no siempre llevan sabiduría, a veces llevan veneno. Y hay un refrán que dice, primero la obligación y luego la devoción. Yo lo he oído hasta en mi casa bien aplicado. Es decir, si una mujer tiene niños, tiene que cambiarle los pañales y abandona a sus hijos y viene a misa, pues mal. Primero cuida de tus niños y aquí tenemos adoradores que van a hacer un plan de devoción, pero estaría muy mal que se apuntasen a la adoración mientras tienen que hacer la comida y sus hijos muertos de hambre y dices que soy adoradora. Muy mal. Primero la obligación y luego la devoción. Está bien el refrán, pero a veces lo aplicamos mal y entonces llamamos obligación a todo y devoción como si fuera advenedizo. Pues la devoción también es obligación muchas veces y cuando uno ora pues está cumpliendo con una gran obligación. No es algo extra que se deja para cuando ya sobra el tiempo, porque entonces nunca sobra. Entonces la devoción es obligación. Y cuanto más recemos, más tiempo nos va a dar de hacer cosas. Y los adoradores no pierden su tiempo, porque cuando vienen aquí a rezar, aunque se duerman, a veces uno viene y se duerme y dice, ¿para qué he venido? Bueno, pues has venido para estar con el Señor. Podías haberte acostado en tu cama y has venido aquí. ¿Que te has quedado dormido? Otra cosa distinta es que vengas con pijama y orinal y el oso de peluche y está mal. No, a la iglesia no se viene a dormir. Pero si te quedas dormido, pues Diosito está feliz de ver, mira, con lo cansado que está y en lugar de haberse metido en la cama, se ha venido aquí y se ha quedado jato. Pues qué bien, bendito sea Dios. Mira, Educo, qué rico duerme. Pues claro. Entonces, este refrán, ya digo que a veces se emplea mal.
Primero la obligación, luego la devoción. Bueno, pues hay que saber conjugarlo todo. Se puede emplear bien, se puede emplear mal. Pero en la vida de San Isidro, luego este milagro se ha contado de muchas maneras. Entonces parece que a San Isidro Labrador, que era un gran trabajador, no era ningún vago, porque no podría ser un modelo, un tío Aragán, pues le tenían mucha envidia, porque la envidia es con lo que los flacos pues enflaquecen con la grasa de los gordos, y entonces la envidia se apodera de ellos y está en todas partes, y como las moscas a la miel, pues los envidiosos van a la virtud, y entonces a los virtuosos, a la virtud siempre le va a acompañar la envidia y el señalamiento. Está San Isidro era un gran trabajador, pero le acusaban de que rezaba mucho, y entonces hay varias versiones, pero iban al amo a decirle: más sacaría Isidro si rezase menos. Y entonces cuentan que su amo tuvo varios, y conocemos sus nombres, y pues fue a ver a San Isidro y le vio rezando y dijo: ¿ves? No es hora de estar rezando, ahora debería estar trabajando. Y entonces vio como unos bueyes, como sus bueyes estaban trabajando, produciendo para su campo, porque los ángeles ayudaban a San Isidro. Bueno, pues si ustedes quieren pedirle a los ángeles que hagan su trabajo, pues no creo que lo hagan, no creo. Pero bueno, pronto vamos a celebrar Santa Gema de Galgani. Santa Gema Galgani, su ángel de la guarda le llevaba las cartas a su director espiritual, o sea que los ángeles actúan más y no solo son espirituales. Pero bueno, lo habitual es que tengamos que hacer nuestro trabajo, pero tenemos que saber salpicar nuestro trabajo de oración y tenemos que saber dedicar ratos en cantidad y en calidad para el Señor. Hay otro milagro que es muy famoso, pero que no está entre estos 5, que son los que se narran en el primer libro que conocemos de San Isidro, que es el de su propio hijo, Illán, San Illán, que se ahogó, y este milagro se atribuye a los dos, al padre y a la madre. Se ahogó, se cayó al pozo, y el padre y la madre se pusieron a orar, y entonces el agua empezó a subir y se le devolvió al niño sano y salvo. Lo cierto es que a este santo le tenía mucha devoción el pueblo, la gente sencilla, pero los reyes de España, incluso antes de ser canonizados, San Isidro, porque su cuerpo se conserva incorrupto, pues cada vez que enfermaban, hubo una vez que el rey Felipe III, que fue rey de España y rey de América, porque en aquel tiempo esto era España, pues el rey Felipe III se enfermó y volviendo de Portugal, en Casarrubios del Monte, parecía que no lo superaba, y la gente sencilla pidieron permiso a los sacerdotes y llevaron el cuerpo incorrupto de San Isidro, lo llevaron hasta el rey, me parece que lo llegaron a meter en su cama, cual es un poco así, pero bueno, y el rey sanó. Y esto pasó varias veces con varios reyes de España y con varias reinas de España que han sanado o que han muerto bajo la protección de San Isidro, porque no todos han sanado. La pobre esposa, la segunda esposa que tuvo Carlos II, Mariana de Neoburgo, la pobre se estaba muriendo porque a veces los médicos por ignorancia hacían unas animaladas y para que pudieran tener hijos, porque Carlos II, el hechizado, murió sin descendencia, pues cayó gravemente enferma por las animaladas que le hacían los médicos. Y entonces, bueno, pues se le administraron los últimos sacramentos y también se llevó a San Isidro al Alcázar, que era donde vivían entonces los reyes. Y entonces la enfermedad comenzó a remitir. Y ya te digo, todos estos favores pues hicieron que los reyes de España le tuvieran una devoción enorme a San Isidro. Lo digo porque si San Isidro hizo milagros entonces, los puede seguir haciendo ahora. Y entonces, bueno, pues les invito también a tenerle devoción, sobre todo a los que trabajan en el campo, a los que son labradores como él, pero a todos. San Isidro, un grandísimo, santo y además tan popular, tan cercano, tan sencillo, pues que a nosotros nos ayude su poderosa intercesión y su poderoso ejemplo. Y ahora vamos a estos adoradores a darles su escapulario, nuevos adoradores a los que les sigo pidiendo puntualidad exquisita, responsabilidad, cuando vayan a faltar, que busquen un sustituto, no simplemente que digan a la parroquia que me voy de vacaciones, intenten buscar sustitutos, si no lo logran díganoslo, pero muy pocas ocasiones, pero a veces tengo que decir con vergüenza que el Señor se ha quedado solo. En pocas ocasiones, pero se ha quedado solo. Yo sé que esto lo digo y los que me están escuchando no necesitan que lo diga, porque aquí están los adoradores más responsables. Los menos responsables no vienen.
pero les invito a ayudarnos todos a ser más responsables, para que no sean pocas veces las que el Señor se quede solo, sino que sea ninguna. Y les pido a todos que sean grandes apóstoles de la adoración, que busquen, que no se conformen con ser ustedes adoradores, que busquen. Tenemos turnos de una persona o de dos, y eso es poco. Ponemos en peligro que el Señor se quede solo, porque si esa única persona se pone enferma o tiene un accidente, ya hemos dejado al Señor solo. Entonces, periódicamente ponemos ahí, con regularidad en el periódico mural, ponemos los turnos que están más flojos, de 1 o 2, porque eso pasa a veces. Marielita, que me voy a Chiclayo, hala, adiós, ahí te quedas. Entonces, que procuremos nosotros buscar, que nos es más fácil hacerlo a todos que dejarlo todo en manos de Mariela. ¿Ya? Pues ahora vamos a dar el escapulario a estos 2, 4, 5, 7, ¿no? 7 nuevos adoradores. Pues les invito a ponerse aquí delante.